Vengáis en buena hora al ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lenguas y fadril. Hoy nos topamos aquí en Sao Paulo con nuestra amiga Clara. Clara, ¿qué saber? Todo bueno? Y nuestra amiga Gildis. ¿Qué saber, Gildis? Bien. Y que me agradaría contaros que Brasil fue el primer país de América donde los judíos que fueron arrollados de la península ibérica a la fin del siglo XV se asentaron. Y después fueron a Surinam, a Curazao, a los Estados Unidos y así. Y te quería demandar, cara Clara, ¿tu familia estaba en el origen de los que vinieron primero a Brasil o vinieron después? Mi familia, del lado de mi papá, vino de Egipto. Mas eran de familia ismaelita. Saludos a nuestros amigos ismaelitas. Mi mamá son judíos marroquinos, que saíram de Marrocos y fueron al norte de Brasil, a Pará, Belém, Pará. Y que a la fin arribaron a Brasil en qué século? De mi mamá en 1820. Século XIX. Y mi papá vino en 1922. ¿Y cuál nos puedes contar de tu historia, Gildis? Bueno, la historia mía es así, ¿no? Yo nací en Istambul y toda mi familia era de Istambul, que yo sepa, eran todas de Istambul, tanto mi papá como mi mamá. Y yo arribé al Brasil en 1958. ¿Por qué? Porque tenía una hermana que ella se había casado y había venido aquí en 1948. Entonces, bueno, mi mamá vino a visitarla y vino con mi hermano. Y mi hermano dijo, mira mamá, yo no quiero volver a la Turquía, quiero me quedar aquí. Y así vinimos después yo con mi papá. Entonces estamos aquí desde el 1958. De acuerdo. Y que a punto, Clara nos mostró unas imágenes de topaduras que aplicaban aquí en Sao Paulo con otra gente para hablar el judo español. Ama malorosamente, creo que estas topaduras ya se escaparon, ¿verdad? Se escaparon. ¿Y de qué ámbito es? Hace pocos años, hace como 2 o 3 años que escapamos del encuentro. Ama, ¿de qué ámbito esto? ¿Cuál fue la causa? Porque las amigas que nos encontramos están quedando muy viejas y con problemas de salud. Y era un lindo trabajo nos encontrarnos, mas venía muy poca gente. Muy poca gente. ¿Y cuál te parece, Gildis, de qué eran, vimos en las imágenes que me mostró Clara, que la mayoría de la gente eran mujeres? ¿Y de qué esto? Porque las mujeres tenían tiempo de se reunir y hacer creo que a nosotros como mujer nos cae de tener más la tradición, donde vinimos, cómo hablamos, lo que hicimos, porque el pasado es muy importante. Yo creo que como judía, porque mira, mi gran mamá que me enseñó a hablar, porque ella solo me hablaba en judeo, ella me decía que ella nos decía, mira, nosotros no somos turcos, nosotros somos de España, nosotros somos de España, tú tienes que hablar el español, él me decía. Entonces, creo que eso se quedó más enraizado dentro de mí, y cuando Clara tuvo esta idea maravillosa, entonces yo, que no quería hablar español, pero mi abuela me obligaba, entonces me quedé muy contente. Bueno, aparte de esto, estas señoras eran muy queridas para mí, porque yo vine muy chica aquí, ¿no? Yo tenía, Éramos todas hijas
de los frecuentadores de una Keilah, donde rezaban nuestros padres. De una Nosotros Keilah éramos turca. las hijas. Y quedamos todas amigas, muy amigas. ¿Y esta Keilah dónde estaba? ¿Estaba en Turquía? Acá en Aquí en Sao Paulo. En la Rua Abolição. ¿Y de ahí no funciona? No, sí, se mudó de lá para la Rua Cravinhos, en São Paulo. Ainda funciona. Funciona. ¿Y cómo llamabas a la lengua? ¿Judesmo, muestro español, español? ¿Cómo? ¿Cómo llamabas al ladino cuando lo hablabas? Ladino, judeo español, españolico muestro. Españolico muestro. El españolico muestro. Nosotros decíamos españolico. Lo hablábamos españolico. Sí, así. ¿Y cuál nos puedes contar, por ejemplo, sobre el estado actual del judeo español en Sao Paulo en particular, ama también en Brasil en general? ¿Es coleito para gente para echar la zona? En Río hay una comunidad sefaradí. Yo no sé si se encuentran ni si hablan. Son más jóvenes. Son más jóvenes. Más jóvenes. Y la comunidad que hay en el norte de Brasil son judíos de origen marrocanos, y hablan un otro dialecto que es la raquetia.